Estoy en comunicación telefónica vía Zoom con el ex ministro de Defensa y ex presidente del Congreso peruano, el doctor Antero Flores Arauz. Antero, un gusto poder volver a comunicarme contigo, ya que entablamos una amistad cuando viví en Perú. De muchos años, querido Juan Cruz. Es encantador estar entrevistado por ti nuevamente. ¿Cómo ves la realidad del Perú? Porque lamentablemente hay casi 1/4 de infectados y casi 8.000 muertos producto del COVID-19. ¿En qué falló el Perú? Mira, han habido aciertos como han habido defectos. El acierto es haberlo enfrentado en un inicio antes que otros países de Sudamérica. Por ejemplo, ¿qué países? Porque si uno ve la comunidad andina comparado con Bolivia, comparado con Venezuela, lo del Perú es terrible a nivel de cifras. Ese es el resultado. Yo te estoy diciendo que el acierto fue iniciarlo a tiempo. El resultado, lamentablemente, malo. Y un segundo acierto es desde el sector economía y finanzas. Una joven ministra de Economía que tocó la puerta a las organizaciones financieras internacionales a tiempo y pudo sacarle algún préstamo. Hoy día, cuando todos recurren al sistema financiero internacional, se hace la cosa más difícil. Pero por otro lado han habido errores, han habido olvidos, han habido, ¿qué te puedo decir? Y desconfianzas. Errores. Habiendo declarado oportunamente este estado de emergencia sanitaria con un confinamiento domiciliario y muy pocas actividades en acción, como eran las eléctricas, el saneamiento, el agua, etcétera, pero hubo gravísimas omisiones. Y el caso de ustedes, Sabiendo que los ibas a... abogados, porque acá en Argentina hay muchos de tus colegas abogados que protestan, que no son considerados como una actividad esencial. ¿Cómo es el caso de tus colegas en Perú? Mira, nadie ha protestado porque han preferido quedarse confinados en su casa. Recién se están reiniciando las actividades en los estudios de abogados porque recién se reinician también nuevamente los plazos judiciales y las audiencias no presenciales, la entrega de escritos a través de correos electrónicos, etcétera. Entonces no ha necesitado la cuestión presencial. Esto ya se comienza prácticamente la próxima semana. Pero sí han habido, como te digo, esos errores, sabiendo que vas a necesitar camas hospitalarias, sabiendo que vas a necesitar unidades de cuidados intensivos, sabiendo que tienes que importar medicinas especializadas en el tema, sabiendo que tienes necesidades de respiradores artificiales, máquinas de oxígeno, medicinal, etcétera, recién lo han estado haciendo hace 2 o 3 semanas. Se han demorado tremendamente por la ineficiencia del sector salud, a diferencia de la seguridad social, en que los hospitales de la seguridad social han tenido que suplir las deficiencias de los hospitales del Estado. Esto ha sido terrible, con ministros pulpines, ministros muy jóvenes, ministros que no tenían experiencia y Caso entonces no del han doctor sabido. Zamora, el ministro de Salud. ¿Ah? Caso del ¿Cómo? doctor Zamora, el ministro de Salud. Que no es tan joven, pero la verdad que parece, no sé dónde habrá estudiado medicina, porque está un poco en la calle el señor, y se da muchas ínfulas de conocer mucho, pero los resultados los tienes ahí. ¿Cómo tomaron los peruanos las declaraciones de Zamora diciendo que tarde o temprano todos vamos a tener coronavirus? Y la expresión más fuerte es que se está armando un comando para levantar cadáveres de las calles. Mira, eso fue el principio de su gestión, la gente ya se olvidó y la gente estaba preocupada por sus falta de medicinas, por cuidarse a sí mismo, por los que la gente, los ambulantes, que son millones, que tenían que salir al día a día y no podían hacer cuarentena, la gente no lo tomó en serio. Ya eso pasó. Pero sí hay faltas o omisiones sumamente graves. Por ejemplo, a la Fuerza Armada, que normalmente tiene muy buenas estrategias, muy buena logística, sus estados mayores del Ejército, de la Marina y la Aviación,
todo el año, Juan Cruz, se pasan haciendo hipótesis de acciones y no las han tomado en cuenta. Las han tomado en cuenta para los brazos, para que estén ayudando a la policía en el control del orden interno, pero sus neuronas no las han utilizado. Las iglesias, la Iglesia Católica tiene una institución en el Perú que tú la conoces que se llama Cáritas y que tiene un mapeo de las zonas de pobreza y pobreza extrema muy buenos a través de todas las parroquias. No la tomaron en cuenta. Los adventistas tienen otra institución que a nivel mundial es espectacular en ayuda, ADRA, tampoco la tomaron en cuenta. Incluso Entonces, los han habido de los partidos omisiones. políticos, porque el Partido Aprista Peruano puso los locales a disposición para que se hospede la gente con COVID, pero lamentablemente lo descartaron. Sí, pues esas cuestiones de desconfianza de este gobierno, igual la desconfianza con la actividad privada, la logística de la actividad privada que llega en sus industrias y sus comercios alimenticios a las bodeguitas más y a los centros de abasto más apartados de todo el Perú, no las han tomado en cuenta. Pero yo no creo que haya sido mala fe, te doy cuenta, sino impericia y desconfianza. Desconfían mucho. Por eso es que no tienen ministros, por eso es que no tienen de todos, por eso es que no tienen ministros de gran calidad, de gran altura. Se llenan de gente muy joven que podría ser director general en un ministerio, pero no ministros. ¿Y la oposición si sacas peruana, a 2 o 3 de nivel, es mucho. ¿La oposición peruana en qué quedó? ¿Por qué no acerca propuestas, no hace algo con respecto a la crisis? Lo han hecho, inclusive los que fuimos exministros hace algunos años, privadamente le mandamos al presidente de la República una serie de sugerencias. El sector privado también lo ha hecho. Ahora, lamentablemente los principales partidos que tienen cierta solera, como era el Partido Aprista y como era el Partido Popular Cristiano, hoy día están fuera del Parlamento. Entonces, lamentablemente, no es que les hagan poco caso, no les hacen ningún caso. Y los que están en el Parlamento son partidos nuevos que más que sin ideología y que simplemente tienen ni siquiera ciertos liderazgos, sino cacicazgos. Entonces, la situación política del Perú es bastante incierta. ¿Cómo se resuelve esta crisis? Porque estamos a un año de que el Perú cumpla 200 años, llegar al Bicentenario Patrio. El año próximo, si todo sale bien, en abril serán las elecciones presidenciales. ¿Qué perspectiva de futuros hay con una crisis tan tremenda? Mira, la gente está circunscrita a la crisis y cómo volver a reanudar la economía. La gente se ha perdido muchos trabajos, cómo se recupera poco a poco la posición que tenía el Perú. En este momento el tema político no le interesa a nadie. Nadie está pensando en las elecciones, salvo quizás unos cuantos parlamentarios. Y nadie tampoco está pensando en el bicentenario del Perú, lo que pudo hacer una gran fiesta. Oye, la gente teme que sea una gran, ¿qué te puedo decir? Aniversario de defunción, pero nadie está pensando en fiesta. Porque la gente está pensando en su día a día. En Perú son mayores a los muertos que produjo el cólera y que produjo la guerra del Pacífico. Es cierto, pero también cuántos años han pasado, ¿no? La gente está muy quejosa por el día a día y muy quejosa de que no ha habido eficiencia de las ayudas, ni de la ayuda alimentaria desde el gobierno, ni tampoco de la ayuda en bonos económicos, porque se han dado a través del sistema financiero, pero a gente que no tiene una cuenta, a gente que vive en los cerros, a gente que vive como en Brasil, en las favelas, pero que no se ven por la vegetación. Acá sí las ves. A la gente que no estaba bancarizada le llega esta ayuda y no la puede cobrar. Le llegaba la ayuda y como no sabían quiénes eran y a quiénes les iban a llegar porque no se había publicado las listas,
iban a tocar las puertas todos los días a los bancos, hacían largas colas, se infectaban y de repente no les daban nada. No ha habido una buena planificación, ha habido mucha improvisación. ¿Qué opinas de lo que dijo hace poco tiempo el periodista peruano Jaime Bailey, de que Vizcarra se jacta de un existismo que no lo tiene? No te he entendido. ¿Qué, ¿Vizcarra qué? qué piensas de lo que dijo Jaime Bailey, de que Vizcarra hace gala de un exitismo que no lo tiene? Sí, pues, sí, pues. Realmente, tú sabes que llegó por suerte, es como si hubiera sacado una rifa. No estaba programado que fuera presidente. Normalmente los vicepresidentes, ¿qué son? Son la rueda de recambio, la rueda que está dentro de la maletera de los carros por si acaso se pincha la que está adelante. Pero no se pretende que tengan una función. A este le cayó del cielo, pero hoy día debe estar muy fastidiado porque en lugar de ser la perita en dulce, con esta pandemia se ha convertido en una gran responsabilidad que lamentablemente no está saliendo hasta ahora bien. ¿Cómo actúa el Congreso de la República? Tú que fuiste presidente del Congreso, ¿tiene voluntad de cooperar con esta crisis o es un obstáculo para Vizcarra? Yo te voy a preguntar algo primero, si me lo permites. Sí, ¿Puedo decir una lisura? sí. Se ha dedicado a joder. Puro populismo, leyes populistas, queriéndose entrometer en contratos entre privados o contratos de privados con el Estado, quiere buscar control de precios, se ha metido con los colegios particulares ¿Pero esta no es la cambiando. función del Congreso, fiscalizar en beneficio del pueblo? Una cosa es fiscalizar y otra cosa es sacar leyes que se entrometan en contratos ya celebrados. Por Eso no se ejemplo, puede hacer. el tema de los peajes, ¿te estás refiriendo? Ese es una barbaridad. Entonces esto te crea desconfianza en el inversor. Pero también es una barbaridad que los embajadores de Francia, Colombia, Australia y otro país hayan mandado una protesta por la exoneración en el cobro de peaje. Mira, la formalidad estuvo mal, lo podían haber hecho ante la Así Cancillería. es. Lo que expresaron era su preocupación y eso es perfectamente legítimo. Lo que lo hicieron es ante el presidente del Congreso cuando debió ser en la Cancillería. Pero a propósito creo que lo hicieron allí para que saliera a la difusión pública. O Pero sea, ¿tú entendible consideras más también porque populista el poder legislativo que el presidente de la República? yo creo que en este momento es más populista el legislativo. Mira, Papá Noel se queda chico. ¿Cómo ves la propuesta que se está debatiendo en el Congreso de la República, que los peruanos en el exterior tengan sus propios representantes? Esta es una cosa que viene desde hace mucho tiempo, y te soy franco, el primero que la planteó hace muchos años fui yo, y esto por insistencia y sobre todo por una gestión desde muchos años que viene haciendo un señor Julio Salazar en representación de los peruanos en el exterior. Él actualmente está en Lima y ya está radicando en el Perú, es presidente del Club de la Banca y Comercio, y una persona que ha estado permanentemente y con mucha mística y con mucho ahínco detrás de esto. Y es una cosa totalmente justa. Los peruanos que viven en el exterior tenían que votar para representantes por los representantes de quién, de la lista parlamentarias de Lima Metropolitana, pudiendo no haber estado ni siquiera nunca en Lima, pudiendo haber nacido en Ayacucho y haberse ido de ahí a los Estados Unidos o haberse ido a Buenos Aires. De repente nunca pisaron Lima ¿Y por qué y tienen que votaban por pensar, Lima? ¿Porque era la porque, capital de porque, la estaba, República? porque estaba así en la ley, como pudo ser por el Cusco, como pudo ser por Loreto. Ellos tienen que votar por sus propios representantes, que es lo lógico. O si no quieres darle representantes directos, que voten por las personas o por las listas de las personas de los lugares en que ellos fueron originarios, que tendría más lógica que votar por lo del Lima.
La última pregunta, tú que fuiste ministro de Alan García Pérez, ¿qué nos puedes decir a un año del suicidio del expresidente? ¿Cómo se lo debe recordar? Mira, es un hombre que tuvo grandes defectos y que presidió un desgobierno y no un gobierno en su primera administración. Fue un desastre, pero supo rectificar. Y su segundo gobierno fue muy bueno, pese a la crisis de los papeles de la deuda, pese a la crisis hipotecaria del 2007-2008, pese a todo lo que sucedió en el mundo en ese tiempo, el Perú siguió creciendo, porque supo realmente favorecer, apoyar a la inversión que era la que genera trabajo. Yo Muchísimas creo que gracias, Antero. se le recordará por su segundo gobierno y no por el desastre del primero. Muy amable. Gracias a ti.